Hola, ¿qué tal? Ya hemos creado entonces nuestros métodos dentro de nuestro controlador frecuencia. Ahora lo que vamos a hacer es crearnos un modelo dentro de la carpeta models. Nuestro modelo se va a llamar frecuencia model. Frecuencia model.php. Bien, y aquí pues vamos a tener una clase llamada frecuencia model que va a extender de la clase MySQL para conectarnos a la base de datos. Bien, acá abrimos y cerramos la llave de la clase para que se nos borre ese error. Y aquí pues como ya hemos visto en nuestros demás modelos, pues tenemos propiedades privadas de nuestra clase que nos va a servir para almacenar información que venga desde la base de datos. Bien, luego tenemos aquí nuestro constructor y aquí tenemos este parent construct para cargar automáticamente las clases que vengan de, los métodos que provengan de esta clase MySQL. Bien, entonces como primer método vamos a utilizar el método setFrecuencia. Bien, este método setFrecuencia recibe un parámetro de tipo cadena o de tipo string llamado $frecuencia. Bien, luego tenemos aquí el tis frecuencia de la clase. Se establece con el valor del parámetro $frecuencia, o sea, lo que viene por parámetro cuando nosotros llamemos este método en el controller, ¿no? En este archivo de controlador. Bien, luego lo que estamos haciendo aquí es la consulta para verificar una existencia. Entonces se crea una consulta SQL para buscar si ya existe un registro en la tabla, en este caso en la tabla frecuencia, donde la columna frecuencia coincida con el valor recibido. La columna, luego tenemos aquí con el valor recibido que venga lo que viene acá, ¿no? Lo que estamos recibiendo por el parámetro. Entonces ese valor que recibimos por parámetro lo buscamos coincidencia dentro de la tabla frecuencia en el campo frecuencia. Tienen el mismo nombre tanto la tabla como el campo, pero no impide el funcionamiento. Bien, luego este tselect lo que hace es que ejecuta la consulta y devuelve los resultados. Bien, entonces pues luego tenemos aquí la validación del resultado. Lo que hacemos acá es que si la consulta no devuelve ningún resultado, significa que no existe un registro que cumpla con las condiciones. Acá lo que estamos haciendo es la inserción de un nuevo registro. Se genera una consulta SQL para insertar un registro en la tabla frecuencia con el valor que estamos recibiendo aquí. Entonces pues los datos para la inserción se pasan en un arreglo similar a la anterior. La función tisinsert, la que tenemos acá, ejecuta la consulta y devuelve el resultado. Ejecuta esta consulta y va a devolver un resultado. Bien, luego pues en caso de existencia pues acá si el registro ya existe, la función no realiza ninguna acción y devuelve false en caso de que ya exista esa frecuencia que queremos insertar en la tabla frecuencia. Bien, entonces en resumen, este método asegura que un valor único de frecuencia sea insertado en la base de datos si aún no existe un registro con ese valor y un estado válido. Entonces el flujo de este método de funcionamiento pues comprueba si el valor ya existe en la tabla. Si no existe, lo inserta, y si existe, simplemente devuelve false. Luego vamos a ver otro método. Debajo de este método getFrecuencia lo vamos a minimizar y tenemos nuestro método getFrecuencia. Bien, entonces este método llamado getFrecuencia está diseñado para obtener información de un registro específico en la tabla frecuencia
utilizando un ID o un identificador único. Bien, entonces primero declaramos nuestro método de tipo método tipo público llamado getFrecuencia, y va a recibir un parámetro llamado ID frecuencia, $ID frecuencia de tipo entero. Bien, que es el identificador del registro que se quiere buscar. Luego hacemos aquí la asignación del parámetro recibido. El valor del parámetro ID frecuencia se asigna a una propiedad de la clase inID frecuencia, que es la que tenemos aquí declarada. Bien, entonces esto permite que la clase tenga acceso a este valor en otras partes si es necesario. Luego pues acá tenemos una consulta SQL. Lo que hacemos acá es la creación de la consulta SQL. Se define esta consulta que hará lo siguiente. Lo que va a hacer es que va a seleccionar 3 columnas de la tabla frecuencia. Va a seleccionar el ID, que es el identificador único de registro, la frecuencia asociada al registro, y esto de acá, dayFormat, que usamos dayFormat para dar formato a la columna dayCreate en el formato de día, mes y año, y luego le ponemos un alias o un renombre que se va a llamar fecha registro. Luego hacemos lo que es filtrar los registros donde ID frecuencia coincida con un valor específico usando el marcador $ID frecuencia, y el estatus sea diferente a 0. Bien, luego hacemos aquí lo que es la preparación de los datos para la consulta. Entonces se crea un arreglo asociativo llamado ARData para pasar los datos necesarios para la consulta. La clave $ID frecuencia, que es el marcador, corresponde, es un marcador en la consulta SQL que tenemos aquí ya incrustada. Bien, entonces el valor asociado es this in frecuencia, que es el que recibimos por acá. Directamente lo colocamos así, this in ID frecuencia. Entonces ese valor es el que vamos a asociarlo al marcador que lo incrustamos aquí en la consulta SQL. Bien, luego hacemos pues la ejecución de la consulta. Se ejecuta la consulta SQL utilizando un método llamado select. Este método entonces nos va a servir para manejar las consultas a la base de datos. Entonces acá le pasamos el $SQL, que es la consulta SQL, y el array asociado o los datos preparados dentro de un array se lo pasamos a select para que lo inserte dentro de la tabla frecuencia, de la tabla frecuencia. Bien, entonces el resultado de la consulta se almacena en la variable request que está aquí, y luego hacemos la devolución del resultado. Devolvemos el resultado de la consulta almacenado en $request. Este resultado puede ser un arreglo con los datos del registro encontrado, o también puede ser null o un valor similar si no se encuentra ningún registro que coincida con las condiciones. Bien, entonces en resumen, lo que hace nuestro método getFrecuencia es obtener un registro específico de la tabla frecuencia según el ID. Luego pues recibe un ID, construye una consulta SQL para buscar el registro con ese ID. Formateamos las fechas con este dayCreate y verifica el estatus sea válido. Y luego ejecutamos aquí pues la consulta y devolvemos los resultados. Los valores devueltos: un arreglo con los datos del registro si existe, null o equivalente si no se encuentra un registro válido.